Circuito de Imola, uno de los mejores trazados de todo el mundo, y por suerte y tras muchos años la Fórmula 1 ha vuelto a este maravilloso circuito. Así que si quieres conocerte el circuito al detalle y saber cómo hay que trazar para extraer el máximo rendimiento del coche, quédate en el vídeo porque aquí vamos a hacer un análisis al detalle de este circuito. Y además hablaremos de los mejores momentos y también sobre cómo hay que hacer el setup o la puesta a punto del coche, así que quédate en el vídeo. Como siempre, empezamos con la vuelta, estamos en la recta principal donde nos encontramos la curva número 1, una curva 1 que se hace a fondo sin problemas. Y lo único que tienes que hacer es girar lo mínimo posible para perder la mínima velocidad posible. Y llegamos a las curvas 2, 3 y 4, la variante de Tamburello, una curva que se modificó a raíz del accidente de Ayrton Senna. Y actualmente tenemos una chicane muy bonita y muy difícil. Sobre todo por la frenada, porque es una frenada en la que tendremos que frenar en diagonal, ya que el circuito estará ligeramente girando a la hora de frenar, y lo que tienes que hacer es frenar en línea recta y acabar lo más a la derecha posible del circuito antes de empezar a girar. Una vez empezamos a girar, nos tiramos a la curva con mucha velocidad, y todavía nos estaremos ayudando un poco del freno, así que en esta curva, si entras con demasiada velocidad, lo perderás de la parte trasera en la entrada y harás un trompo. El vértice aquí es crítico cogerlo, pero siempre evitando la banana interior. Y llegados a este punto hay que explicar que la onboard de Schumacher del año 2006, el Kaiser ataca mucho los vértices. ¿Por qué? Pues porque en los Fórmula 1 de esa época los coches eran extremadamente ligeros y te podías permitir el lujo de atacar los pianos aunque estos fuesen muy altos. Los Fórmula 1 actuales son más pesados y hay que ir con mucho más cuidado a la hora de usarlos. Y esto es algo que no únicamente se aplica a este vértice, sino que se aplica a la totalidad de la vuelta. En la salida hay que dar gas lo antes posible porque nos sigue una aceleración bastante larga y es muy difícil hacerlo bien ya que es fácil perderlo de la parte trasera. La curva 3 es a fondo o prácticamente a fondo, y esta curva principalmente es la que hace que sea tan difícil acelerar, ya que lo estarás haciendo mientras giras para tomar esta curva. Y aquí en esta curva hay que tomar muchos riesgos, porque levantar un poco significa perder mucho tiempo. Otro punto que hace muy fácil perder el coche de la parte trasera es el cambio de dirección que hay que hacer para encarar la 3. Estaremos en la curva 2 girando a la izquierda y acto seguido giraremos a la derecha para la curva 3. Y ese punto es un punto crítico porque el peso del coche estará pasando de un lado al otro de una manera muy brusca. Llegamos a la 4, una curva que hay que hacer de nuevo a fondo. Y aquí si llevas un Fórmula 1 no hace falta abrir en exceso esta curva, ya que el Fórmula 1 la hará a fondo sin problemas. Si llevas un coche que esta curva no la puede hacer a fondo, las prioridades cambian. En un Fórmula 1 lo importante es la 3, porque la 4 la haces a fondo. En cambio un coche que la 4 no la puedes hacer a fondo, esta pasa a ser la importante porque es la que te da toda la aceleración de cara a la recta. Así que deberás sacrificar un poco la 3 para potenciar la 4. Repito, en un Fórmula 1 la 3 es la importante. Y lleves el coche que lleves, debes ser extremadamente cauteloso al girar. ¿Por qué? Pues porque de nuevo los pesos pasarán muy bruscamente de una parte del coche a la otra y esto hace que sea muy fácil perder el control del vehículo. Tenemos una pequeña recta y llegamos a las curvas 5 y 6, también conocidas como la variante Villeneuve, unas curvas preciosas y donde de nuevo la frenada es extremadamente complicada. Esta frenada la vamos a dividir en tres partes diferentes, porque la curva 5 se toma frenando. Esto hace que en la recta tengas que frenar fuerte, luego empezarás a girar y a medida que empiezas a girar debes levantar presión sobre el freno. Y una vez pases la curva 5 debes volver a aplicar presión sobre el freno de manera brusca. En otras palabras, la técnica es frenar un poco, después levantar un poco presión sobre el freno y después volver a aplicar mucha presión sobre el freno. Porque si intentas frenar muy fuerte mientras giras, bloquearás el neumático y te irás recto. Así que ya ves que es muy fácil bloquear el neumático delantero izquierdo. Pero también es muy fácil perderlo de la parte trasera porque has entrado con demasiada velocidad y estás pidiéndole al coche que gire más de lo que puede. Si esto pasa, notarás que la parte trasera se vuelve ligera. Para añadir, en la curva 5 debes evitar a toda costa el piano interior. Aquí vamos a llevar el coche al límite y por lo tanto cualquier movimiento extraño que produzca el piano significará perder el control del coche de manera repentina, así que evítalos a toda costa. Y al final de la 5 es importantísimo que te quedes en la parte izquierda del circuito para encarar bien la curva número 6. Una vez hemos hecho la curva número 5, el coche ya ha frenado, por tanto en la 6 no hay que frenar porque ya hemos parado el coche. Y aquí sí que puedes usar un poco el piano interior, no demasiado pero sí lo puedes coger un poco y con cuidado. Eso sí, siempre mantente alejado de la banana interior. Acto seguido empezamos a acelerar con mucho cuidado porque estaremos girando mientras empezamos a acelerar, por tanto será fácil que se produzca el sobreviraje. Para intentar evitarlo puedes ayudarte del piano exterior para hacer la pista un poco más ancha y poder ir un poquito más rápido.
Llegamos a la curva 7, también conocida con el nombre de Tosa. Y esta curva es una curva de 180 grados en la que puedes perder o ganar mucho tiempo. Y además engaña bastante, sobre todo en la frenada, porque es una frenada muy leve, ya que no tenemos una gran velocidad. ¿Y por qué digo que engaña? Pues porque estarás pensando, puedo frenar un poquito más tarde. Y claro, al ir tan lentos, la aerodinámica no nos está ayudando a la hora de frenar. Y será muy fácil bloquear los neumáticos, y si lo haces perderás muchísimo tiempo. Así que tampoco intentes apurar demasiado la frenada, ya que es más fácil perder tiempo en la entrada que ganarlo. Y es mucho más interesante jugársela en la salida, porque ahí es donde se gana el tiempo. Es decir, en la entrada es donde normalmente se pierde tiempo, y en la salida normalmente donde se gana. Pero antes de llegar a la salida hay que pasar por el vértice. Un vértice bastante largo, hay que quedarse bien pegado al interior durante bastante tiempo, y el piano interior lo debes evitar, especialmente porque te hará descolocar el coche y no podrás dar gas de una manera óptima. Pero hay que tener muchísimo cuidado y hay que hacerlo de una manera muy progresiva, porque esta curva es extremadamente sencillo que tengas sobreviraje en la salida. Si das gas demasiado fuerte con demasiado ángulo de volante, lo perderás de la parte trasera, y el piano exterior lo puedes usar sin ningún problema. Rápidamente nos vamos a la parte izquierda del circuito para encarar bien la curva número 9. ¿Por qué digo que hay que irse a la parte izquierda del circuito? Pues porque antes de la 9 el circuito hace un pequeño giro, y ese pequeño giro es la curva número 8. Y es crítico que después de la 8 estés en la parte derecha del circuito, porque la 9 es una curva rapidísima. Y debes frenar con el volante recto, y al final de la frenada estarás ayudándote del freno, así que ten cuidado con bloquear el neumático interior. Tienes que tirar el coche con muchísima velocidad y confiar en la aerodinámica y la adherencia del coche. Tienes que coger el vértice porque si te lo pasas perderás muchísimo tiempo y debes acercarte al máximo al piano interior, pero sin cogerlo porque aquí vamos extremadamente rápidos y cualquier movimiento extraño será igual a perder el control del coche. En la salida te debes abrir todo lo que puedas y todo lo que te permita el circuito. Si en la salida hay una moqueta o una banana, intenta evitarlas. Si tienes simplemente un piano, úsalo sin ningún problema porque esto te hará ir más rápido durante la curva y también te permitirá acelerar antes y por tanto ganar tiempo durante toda la bajada que desemboca en la curva de Acqua Minerale. Las curvas 11 y 12, donde de nuevo son dos curvas extremadamente complicadas. Ya ves que este circuito, desde que hemos empezado, todas las curvas son muy complicadas, y es el encanto de Imola. Imola es uno de los circuitos más difíciles de todo el mundo. Bien, llegamos a la curva 11, una curva 11 que hay que hacerla frenando. Y es muy similar a lo que pasaba en la frenada de la 5, y esta curva 11 es la que hace que la 12 sea tan difícil. En un Fórmula 1 es más sencillo porque empezaremos a girar y mientras giramos empezaremos a frenar y siempre evitando el piano interior. En un GT es más complicado porque hay que aplicar la misma técnica que en la curva 5. Frenar fuerte, después girar y levantar un poco de presión sobre el freno y una vez hemos pasado la curva 11, volver a hacer fuerza sobre el pedal del freno. El punto en el que pongas el volante recto será un punto crítico porque ahí de nuevo podrás volver a aplicar presión sobre el freno de una manera violenta y por eso es tan importante poner el coche recto lo antes posible, porque podrás frenar en menor distancia. Pero de todos modos, esta frenada es extremadamente complicada y una de las más difíciles del mundo. Así que es muy probable que en clasificación veamos esta técnica y en carrera quizás los pilotos toman menos riesgos para intentar evitar bloquear el neumático interior. ¿Cómo harán esto? Pues simplemente frenando todo el rato en apoyo, es decir, con el volante girado. De esta manera se corren menos riesgos, pero pagamos una penalización en tiempo, cosa que en clasificación no nos podemos permitir ese lujo, pero en carrera sí que puede llegar a salir a cuenta. Además, en esta frenada también tienes que evitar el piano que está en la zona exterior para tener mayor adherencia. Llegamos a la 12 con el coche ya controlado y a una velocidad reducida. El vértice aquí lo debes coger y puedes ayudarte un poquito del piano interior. Eso sí, evita la banana porque es muy alta. Y damos gas muy pronto, aquí nos sigue de nuevo una aceleración importante. Y lo bueno es que el circuito está en subida, esto significa que podrás acelerar más fuerte, porque todo el peso y adherencia estará en los neumáticos traseros, que son los que hacen el gran trabajo a la hora de acelerar. Pero igualmente ten mucho cuidado porque aquí vamos a acelerar desde una muy baja velocidad y con mucho ángulo de volante, así que no es nada extraño que se produzca el sobreviraje. Los pianos exteriores los debes usar enteros, eso sí, si ponen una banana, evítala. En estas dos curvas conocidas con el nombre de Acqua Minerale, es muy fácil que en la frenada lo pierdas de la parte trasera. De nuevo, si entras frenando demasiado y girando demasiado, notarás que se produce el sobreviraje en la entrada. E insisto, es una frenada muy complicada. Tenemos una pequeña recta y llegamos a las curvas que tienen el nombre de variante alta.
Esta frenada es más difícil de lo que parece, aunque no sea muy violenta, será muy fácil bloquear los neumáticos interiores, porque al ir tan lentos la aerodinámica no nos está ayudando y será fácil que se produzca el blocaje de las ruedas. Además, es bastante complicado de ver el primer vértice y por tanto podrás pensar que está todavía más lejos de lo que realmente está, así que debes tener una buena referencia de frenada. En la 14 entraremos todavía mientras estamos frenando, así que de nuevo es muy fácil que se produzca el sobreviraje en la entrada. Y también es muy fácil que bloquees el neumático delantero derecho. El vértice debes clavarlo y evita la banana interior. Si llevas un GT, las bananas de esta chicane las puedes atacar un poquito más que con un monoplaza, pero si llevas un Fórmula 1, evítalas. Algo que tienes que tener aquí en cuenta es que es interesante que pienses en sacrificar la 14 para hacer mejor la 15, ya que en la 15 es donde puedes ganar tiempo. En esta curva número 15, de nuevo debes coger el vértice a la perfección, y aquí puedes usar un poquito la banana. Eso sí, ten extremo cuidado porque si la coges demasiado, será fácil que pierdas el control del coche. Y aquí estaremos acelerando a muerte, vamos a acelerar con muchísimo ángulo de volante y de una manera muy brusca, así que es muy fácil hacer que los neumáticos traseros patinen. En la salida te debes abrir todo lo que puedas. Cuanto más te abras, mejor. Eso sí, ten en cuenta si tienes una moqueta o una salchicha amarilla, porque en ese caso lo deberás evitar a toda costa. Si tienes simplemente pianos, ten cuidado con pasarte los límites de pista. Y ahora tenemos una larga aceleración donde nos encontramos la curva 17, una curva que se hace a fondo sin problemas y lo único que tienes que hacer es quedarte en la parte derecha del circuito para frenar recto de cara a la 18. Y la frenada de la 18 es bastante complicada. El piano exterior que tienes a la derecha debes evitarlo para que los neumáticos delanteros no se bloqueen. Pero además en esta zona el circuito está en bajada y esto tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que tendrás más adherencia en los neumáticos delanteros, por tanto podrás frenar más fuerte. En cambio en la parte trasera tendrás menos adherencia y claro, en esta curva el problema es que vamos a entrar con muchísima velocidad y mientras estamos girando, por tanto es extremadamente sencillo que lo pierdas de la parte trasera en la entrada a curva. El vértice debes cogerlo y puedes usar un poquito el piano interior, no demasiado pero sí te puedes ayudar un poco. Y acto seguido empezamos a acelerar con extrema precaución. Por aquí es muy fácil pasarse al acelerar y hacer que los neumáticos traseros pierdan adherencia. El piano exterior lo debes usar entero y te debes mantener sobre él, porque la curva 19 está muy cerca. Y simplemente vamos a dar un pequeño toque al freno para controlar la velocidad del coche. La curva 19 es una de las más importantes de todo el circuito. Nos sigue una aceleración y una recta larguísima, así que debes tener clarísimo que debes sacrificar la entrada para potenciar la salida. En cuanto al vértice, debes evitar la banana, pero te puedes permitir el lujo de usar un poquito el piano interior. En la curva 19 realmente lo difícil es acelerar, porque lo vamos a hacer a muerte y con muchísimo ángulo de volante. Y ten claro que si tienes sobreviraje en la salida, automáticamente vas a perder muchísimo tiempo, porque lo irás acumulando durante toda la recta. Para que te sea más sencillo acelerar, puedes utilizar todo el piano exterior. Las dos últimas curvas del circuito son las curvas 20 y 21. La última vez que hubo un gran premio en Imola se utilizó una chicane, pero actualmente esa chicane no se utiliza. Y tenemos dos curvas que realmente no son curvas, simplemente hay que girar lo mínimo posible para perder la mínima velocidad posible. Y también hay que tener en cuenta que esta zona está bastante bacheada, así que también debes intentar evitar los baches para que te hagan perder la mínima velocidad posible. Y esto ha sido una vuelta a uno de los mejores circuitos de todo el mundo. Un circuito en el que hay que fluir, hay que sentirse uno con el coche y hay muchas curvas que están seguidas y dependen las unas de las otras. Pero si hay algo que es extremadamente difícil en ese circuito son las frenadas. Y para que te sea más sencillo pilotar en este circuito, quédate en esta parte del vídeo porque te voy a explicar las características de este circuito de Imola para que puedas hacer el mejor setup posible. La primera característica es que las frenadas son extremadamente difíciles. Ya lo habrás ido viendo a lo largo de la vuelta, pero es que realmente son muy complicadas. Y en muchas estamos frenando mientras giramos. Por eso es interesante que modifiques el balance de frenado, que lo pases un poquito más hacia la parte trasera. De esta manera te será más fácil frenar mientras estás girando. Eso sí, frenarás en mayor distancia, pero evitarás bloquear los neumáticos, ya que es extremadamente sencillo hacerlo y si lo vas haciendo vuelta tras vuelta, poco a poco irás dejando el neumático cada vez más cuadrado y llegará un punto en el que inevitablemente tendrás que entrar a cambiarlos, ya que el coche será inconducible por sus altas vibraciones. Además, hay muchas curvas en las que entramos con muchísima velocidad y necesitamos un coche muy ágil, tanto en los cambios de dirección como sobre todo en la parte delantera,
Este circuito necesita una parte delantera estable para poder entrar a esas curvas frenando y con mucha velocidad. ¿Cómo hacemos esto? Pues principalmente mediante las suspensiones y también mediante la aerodinámica. En las suspensiones la verdad es que hay muchísimas cosas a comentar y se pueden hacer grandes cambios. Así que si estás interesado, déjalo en los comentarios y quizás hagamos un vídeo en el futuro explicándolo. En cuanto a la aerodinámica, en Imola la carga aerodinámica es alta. Tenemos curvas muy seguidas, pero también una larga recta. Por tanto, tendremos que ir un poquito más descargados de lo que realmente nos gustaría por esa larga recta, pero aún así sigue siendo un circuito de alta carga aerodinámica. Otro punto que tienes que tener en cuenta es el safety car. Este circuito es un circuito antiguo, donde no tiene grandes escapatorias y las que tiene son de grava, y además es muy fácil que los pilotos cometan un error, ya que este circuito es muy difícil, por lo que el safety car es bastante probable que salga, y más teniendo en cuenta que la tendencia de la FIA es, a la mínima que hay un problema en pista, sacar el safety car, la cual cosa da mucha emoción a la carrera, y hay que tenerlo en cuenta sobre todo en el aspecto de la estrategia, pero tampoco se puede hacer la estrategia en base al safety car, porque es un elemento que no puedes controlar. Siguiente característica es que es difícil adelantar, pero no es imposible. Este circuito, al ser tan complicado, es muy difícil para los pilotos hacer todas las curvas perfectas. Por eso, alguno puede cometer un error o pasarse de frenada, y eso le da la oportunidad al coche de detrás a intentar el adelantamiento. Además, hay un punto bastante claro de adelantamiento, y es la frenada de Tamburello. Este circuito es el típico circuito en el que es difícil adelantar, pero los adelantamientos que hay en este circuito son adelantamientos que pasan a la historia de la Fórmula 1, ya que hay que asumir muchísimos riesgos. Y la última característica es la climatología. El Gran Premio se va a disputar en el mes de noviembre, la cual cosa hace que aunque estemos en Italia, donde normalmente hace bastante calor, nos podemos encontrar con unas temperaturas bastante frías. Y esto hace cambiar totalmente el setup del coche y la manera en la que este se comporta. Además, el comportamiento de los neumáticos varía mucho. Imola es un circuito que pone mucha energía en los neumáticos, y si fuésemos en verano, donde hace mucha calor, habría un problema de sobrecalentamiento y de blistering. En cambio, vamos en noviembre y probablemente nos encontraremos temperaturas frías, la cual cosa hace que las temperaturas de los neumáticos no sean tan críticas. Pero ten en cuenta que este circuito es bastante exigente con los neumáticos. Y ahora llegamos a la sección histórica del vídeo. Imola es un circuito con muchísima historia de Fórmula 1 y de competición, y aunque hemos visto grandísimas carreras en este trazado, me he quedado con 3 momentos memorables, ya que estos 3 han marcado la historia de la Fórmula 1. El primero y más importante, el Gran Premio de 1994, el Gran Premio más negro en la historia de la Fórmula 1, donde falleció Ayrton Senna y Roland Ratzenberger, y esto marcó un antes y un después en la historia de la seguridad de la Fórmula 1. Es tan importante que tenemos un vídeo exclusivo hablando de este Gran Premio y de las acciones que tomó la FIA para mejorar la seguridad, así que si no lo has visto, ves a echarle un ojo. Y los dos últimos momentos son los años 2005 y 2006, que involucran a los mismos pilotos, Fernando Alonso y Michael Schumacher. En el año 2005, Alonso ganó la carrera defendiendo al 7 veces campeón del mundo. Fue una de las batallas más épicas en la historia del automovilismo, y no es únicamente la batalla que hubo, sino lo que significaba esa lucha. Ese Gran Premio demostró que hubo un cambio generacional. Un jovencísimo Fernando Alonso le consiguió plantar cara a la leyenda, al 7 veces campeón del mundo que venía de haber dominado los años anteriores en la categoría reina. Un año más tarde, 2006, fue al revés. En este caso, Schumacher ganó y consiguió defenderse del aquel entonces vigente campeón del mundo, Fernando Alonso. Para terminar con el vídeo me gustaría tratar algunas curiosidades de este circuito de Imola. La primera es que el circuito de Imola también se le conoce con el nombre de Autódromo Enzo Edino Ferrari, en honor al fundador de la marca Ferrari y de su difunto hijo. La segunda curiosidad es que han habido grandes premios con 3 nombres distintos en el circuito de Imola. El primero fue el Gran Premio de Italia de 1980, la única vez en toda la historia en la que el Gran Premio de Italia no ha estado en el circuito de Monza. A partir del 81 y hasta el 2006, el Gran Premio pasó a llamarse Gran Premio de San Marino, para de esta manera poder tener 2 carreras en Italia, ya que únicamente puede haber un solo Gran Premio de Italia. Y este año 2020, tras muchos años, la Fórmula 1 regresa a este circuito con el nombre del Gran Premio de Emilia-Romagna, que es la región de Italia donde está ubicada este circuito. Y la última curiosidad es que hay un espacio reservado en la curva de Tamburello donde se le rinde homenaje a Ayrton Senna, uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1. Si te ha gustado el vídeo, deja un like porque se agradece muchísimo y estos análisis de circuitos nos llevan muchísimo esfuerzo. Y también si tienes alguna duda o sugerencia, déjala en la sección de comentarios.
Además, recuerda, tenemos el libro hablando de los motores híbridos y modernos en la Fórmula 1, así que si estás interesado, ves a echarle un ojo. Y si es la primera vez que ves los vídeos, haz clic aquí para suscribirte y de esta manera no perderte ningún vídeo. Y si por el contrario quieres ver otro vídeo, haz clic aquí. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!